Hola, en este video, que creo que van a ser dos videos, en estos dos videos voy a hablar sobre la independencia de México. Ya lo siento por mis amigos mexicanos porque esto lo saben perfectamente, pero bueno, yo creo que es una buena cosa el que tratemos de conocer un poco todo lo que pasó en estos momentos tan importantes de la historia. Porque los españoles tenemos normalmente pues una visión muy reducida de lo que pasaba. Los mexicanos saben de lo suyo, pero no saben lo que pasaba en Venezuela o lo que pasaba en Chile, y los argentinos, los peruanos, a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Mucha gente me ha dicho que los poquísimos comentarios que he hecho sobre la independencia de Argentina y sobre el trabajo de Buenos Aires, de Belgrano, de Castelli, bueno, pues que han sido una sorpresa, que no tenía ni idea de este tipo de cosas, y que vale la pena conocerlas. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre México. Y es muy interesante porque tiene aspectos realmente diferentes de la independencia de Sudamérica. Mira, la primera diferencia que yo te diría que es realmente notable es que la independencia no fue promovida o dirigida o manejada por las élites criollas como ocurría en Sudamérica. Bolívar, Belgrano, O'Higgins, La Mar, Santander, no eran gente del pueblo, en absoluto. En cambio, en México, el primer disparo, el primer fogonazo de la independencia fue una rebelión popular liderada por un cura de pueblo, el cura Hidalgo. El cura Hidalgo arengó, motivó, convenció a sus parroquianos para salir a luchar. ¿A luchar para qué? ¿De qué iban a luchar? Bueno, esencialmente, puesto así en una cápsula diminuta, porque el tiempo no nos da para más, a luchar por la justicia. Y esto a los campesinos indígenas de aquel pueblo de Dolores y del otro pueblo y del siguiente y del de más allá y del de más acá, eso les sonaba extraordinario, fabuloso. Habían tenido tanta hambre de justicia durante siglos, durante 3 siglos, que una convocatoria a buscar justicia llegó a levantar cerca de 100.000 personas, que es una salvajada, es una brutalidad de gente si lo imaginas bien. 100.000 personas, era toda una ciudad en marcha. No todas salieron de Dolores, obviamente, pero los poquitos que salieron de Dolores, cada pueblo se les iba sumando más y más gente, familias enteras, que iban detrás del cura Hidalgo, que a su vez ponía en cabeza de la columna un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que desde ese momento se volvió la Virgen más popular. Hasta entonces no había sido tanto. La Virgen de Guadalupe, como patrona de la independencia de aquellos desarrapados. Los españoles, curiosamente, pusieron como patrona a la Virgen de los Remedios, con lo cual fue una guerra entre vírgenes, la Virgen de los Remedios contra la Virgen de Guadalupe. un poco esotérico el tema, pero en fin, es igual. El caso es que fue una revolución popular, porque iban masas de campesinos indígenas buscando justicia. Asombroso. Y dirigidos por un cura, no por un militar o por alguien como San Martín, no, por un cura. Y además un cura intelectual, o sea, un cura que era un hombre muy listo, un cura y que debía ser muy convincente, pero era un cura, ni siquiera un obispo, era un cura de pueblo.
Y además un cura que había sido un cura rebelde, que le habían llamado la atención varias veces la Inquisición por decir cosas peligrosas. Bueno, pues fíjate que esto es una tremenda bofetada a toda la estupidez de la leyenda rosa, que dicen, oh no, que los nativos estaban muy bien tratados, que vivían muy bien, que eran, no, no, que... Entonces, ¿cómo fue que Hidalgo consiguió levantar a 100.000? Y además, ojo, a 100.000 que no cobraban, ¿eh? Es decir, porque es muy fácil levantar a un ejército, como hacían los realistas, pagando, reclutando gente por dinero. Y además era un ejército muy curioso, que no tenía armas, porque los indígenas no podían tener armas. Estaba prohibido por ley. Un indígena con un arma de fuego era reo de pena de muerte. O con un caballo. El caballo se consideraba que era un arma. Entonces los indígenas podían tener burros, pero no caballos. Entonces era un ejército desarmado, o que iban agarrando las armas que podían obtener por el camino, quitándoselas a los que se les oponían. Ocurrió una cosa muy interesante que te da una idea de la motivación de esta gente, que llegaron a Guanajuato y allí estaban fortificados en la Alhóndiga, que es una especie de almacén construido sólido de piedra. Allí estaban fortificados unos 300 criollos, gente blanca, racistas, que debían pensar que ellos eran superiores y que ellos podían parar a una masa de indígenas analfabetos y cobardes, porque no les tenían ningún respeto, eran profundamente racistas. Pero con lo que no contaban es que con esta gente venían motivados, buscando justicia. Y murieron muchísimos por los disparos de aquellos personajes, muchos. Cuentan que el suelo estaba alfombrado de cadáveres. Pero al final, la raza vencida, la raza humillada, la raza despreciada, consiguió tomar la Alhóndiga defendida por 300 hombres armados, con armas de fuego, y los masacraron a todos. Y se quedaron con sus armas. Y siguieron camino hacia México, hacia la Ciudad de México. Y no hubo nadie que pudiera pararlos. Ni siquiera un pequeño ejército que se les opuso en la Ciudad de México tampoco pudieron pararlos. Al final, pues este ejército no entró en la Ciudad de México. No se sabe por qué. Las razones son un misterio. Cada uno se inventa las que quiere, pero son un misterio. No se sabe por qué. Pudo haber sido el final de todo, pudo haber sido el momento de la independencia de México, pero no. El cura Hidalgo, por algún motivo que no lo sabemos, ordenó la retirada y se fueron hacia otra zona y bueno, pues les dio un tiempo muy valioso a que los realistas se organizaran, se fortalecieran y fueron a por él y lo acabaron derrotando, apresando y fusilando. Hombre, hay que tener en cuenta que los realistas pues tenían militares profesionales, tenían oficiales españoles que bueno, sabían de qué iba una guerra, y que el otro pues era un cura, fundamentalmente, y bueno, y había un oficial que era de milicias, que tampoco debía ser así un grandísimo experto en estrategias militares. El caso es que aquello fue una gran derrota, pero no terminó todo ahí. Se dispersaron, se hicieron núcleos de resistencia por un sitio y por otro. Apareció otro cura, que justamente había sido discípulo del cura Hidalgo, el cura Morelos. Y el cura Morelos parece que era un hombre con un talento estratégico y militar innato, y tuvo mucho éxito, pero también una vez más a la larga, es decir, pues no pudo. Incluso llegó a existir un congreso de los Estados Unidos de México, pero bueno, pero las fuerzas realistas eran superiores y lo acabaron derrotando, y Morelos también acabó siendo apresado y fusilado.
Fue una guerra larga, ya te lo digo. Y bueno, y en estos momentos, pues el tema era que en España ya se había instalado como rey Fernando VII, que Fernando VII ignoró la Constitución de Cádiz. Fernando VII se volvió a constituir como un monarca absoluto. Es decir, aquí se hace lo que yo digo y porque yo lo digo, porque mi poder viene de Dios. Y los realistas de México estaban bastante contentos con eso, porque eran gente muy reaccionaria, muy, por decir así, muy extremadamente conservadora, ¿no? Conservadora de sus privilegios y de su poder. En un momento determinado, hacia el año pues 1816, 17, 18, la cosa estaba negra. Quedaban apenas pues 4 gatos independentistas por ahí defendiéndose como podían. El que fue primer presidente de México, Guadalupe Victoria, pues era un hombre que en esos momentos estaba escondido en la selva, solo, además, que había llegado a ser pues un jefe independentista, estaba escondido en la selva. Otro, Vicente Guerrero, estaba pues con su tropa, que no eran muchos tampoco, porque bueno, no daba para hacer grandes ejércitos, pues refugiándose en la zona que más conocían, de medio selvática, montañosa, y ahí pues no conseguían derrotarlo, al contrario, él les derrotaba a todos los demás, pero tampoco tenía fuerza suficiente como para salir, ¿no? Es el tiempo, como quien dice, de la resistencia, en el que, pues bueno, los pocos que quedaban los iban venciendo con promesas. Les prometían el indulto, les prometían el perdón, les prometían dinero, les prometían tierras, les prometían cargos. Esto se lo hicieron a Vicente Guerrero, a Guadalupe Victoria, y no aceptaron. Guadalupe Victoria prefería vivir solo en la selva durante casi 2 años, solo en la selva. Y no aceptó ninguno, porque claro, para los realistas hubiera sido un gran prestigio, es decir, Guadalupe Victoria se ha rendido, por decir así. Otros lo hicieron, porque la situación es que estaba francamente muy negra. Pero entonces ocurrió algo muy interesante. Y lo interesante que ocurrió es que unos militares españoles dieron una especie de golpe de Estado, un pronunciamiento, una rebelión, y obligaron a Fernando VII a aceptar la Constitución liberal de 1812, que este señor se había negado a reconocerla. Y terminaron temporalmente con la monarquía absolutista. Y entonces pasó algo muy curioso, pero esto te lo voy a contar en el siguiente vídeo. Cuídate, seguimos hablando.